chicos, espero que se encuentren bien. Les damos las gracias por podernos ver cada viernes en esta transmisión. Les invitamos a que la puedan compartir para que más jóvenes la puedan ver. Así que puedan hacerse presentes a través de los comentarios y las reacciones para saber que desde casa estamos unidos. Así, les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, donde aparecemos como Jóvenes SMIC. En cada una de ellas habrá un mensaje para cada día. La recomendación de esta semana es la película Hasta el último hombre. Es una película conmovedora, con grandes personajes y que tiene una reflexión que te hace sentir que tus principios son lo que más te mantienen y que no importa lo que es duro que sea el mundo o la situación, tus principios son los que te hacen ser. Esperamos que puedan ver esta película con toda su familia. Sin nada más, le damos lugar a la palabra. Ok, chicos, es un gusto poder volvernos a encontrar por este medio. Al igual que es un privilegio y una gran responsabilidad nuevamente traer la palabra. Espero que la serie de temas de las últimas 3 semanas haya sido de bendición para ustedes, y el día de hoy quiero empezar una nueva serie de temas que llevan por título Conociendo a Dios. Antes de entrar en tema, antes de entrar en materia, vamos a inclinar nuestros rostros, y ahí donde ustedes se encuentran, inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Padre, este día queremos darte gracias porque tú nos permites llegar un viernes de jóvenes más, Señor. Gracias por la vida de cada joven, de cada señorita que hoy, como cada viernes, se ha dado cita, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos que tu gracia, que tu amor sea en cada una de las situaciones que se estén presentando en la vida personal, en la vida familiar, Señor, en la vida laboral. Yo te pido que tu gracia, yo te pido que tu misericordia sea con cada joven, sea con cada señorita, Padre bendito, y que en estas situaciones tan contrarias, en estas situaciones tan difíciles, Padre celestial, podamos sobresalir, podamos salir adelante, y sobre todo, Señor, que podamos entender nuestra identidad como jóvenes cristianos. Yo te agradezco, Padre, yo te pido que seas tú hablando a través de mí a la vida de cada joven, de cada señorita, que sean tus palabras a través de mí, sabiendo, Señor, que tú traes una palabra nueva, una palabra fresca a la vida de cada uno de los que sintonizan esta transmisión. Nos ponemos en tus manos preciosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como te lo decía, la serie de temas que yo te traigo en estas próximas semanas llevan por título Conociendo a Dios. De alguna u otra forma nosotros tenemos que entender cuál es nuestro rol y cuál es nuestro papel dentro de la iglesia, como ya lo hemos hablado. Pero también algo que tenemos que tener bien presentes es que si conocemos realmente quién es el Dios al cual servimos. Yo no sé de qué iglesia tú me estés escuchando, yo no sé cuál sea la historia, el trasfondo dentro de la iglesia en la cual tú te reúnes, pero yo espero que tú lo puedas conocer, yo espero que tú puedas ser parte de esas actividades, y no por compromiso, no por obligación, sino porque conoces a quién servimos. ¿Y por qué te digo esto? ¿O por qué de cierta manera a Dios ha puesto en mi corazón hablarte de este punto, de este tema? Quiero leerte en nuestro texto base, se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Dice lo siguiente: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Dándote un poquito de contexto histórico, si tú has leído el libro de Josué, sabemos que la escritura habla que después de que Moisés fallece, después de que Moisés muere, Josué se levanta como líder de Israel para que él sea quien introduzca al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces Josué le corresponde toda la toma de la tierra, le corresponde todas esas guerras, todas esas batallas, pero dice la escritura que tanto Josué como la generación que estaba entrando con él era una generación que conoció los milagros, que conoció los prodigios de parte de Dios. Conoció, haciendo un pequeño resumen, conoció las plagas que vinieron sobre Egipto, conocieron cómo se abrió el mar, conocieron la nube en el desierto, la columna de fuego, el que saliera agua de la roca. Entonces ellos
conocían a Dios, conocían los milagros, conocían los prodigios, conocían esa intimidad con Dios. Pero dice al final del libro de Jueces que la generación que estaba con Josué, o la generación que acompañó a Josué, murió, dice, fue reunida con sus padres, y después de esa generación que seguía conociendo de Dios, dice que después se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho. Y cuando yo leo este versículo, muchas veces me pregunto, ¿esto será algo que surge también en las iglesias? ¿Esto es algo que también surge en las comunidades a las cuales pertenecemos? Te lo decía hace un momento, yo no sé de qué iglesia nos ves, de qué iglesia nos sintonizas, pero en lo personal, cuando mis padres comenzaron en el Evangelio, cuando nosotros empezamos a reunirnos, yo recuerdo, y no digo que eso se haya acabado, yo creo que muchas cosas las hemos sabido evolucionar, las hemos sabido poner en contexto, pero yo recuerdo o tengo bien presente las veladas de oración. Recuerdo que las veladas de oración empezaban 8, 9 de la noche, un día viernes, un día jueves, y terminábamos al día siguiente a las 5 de la mañana. Y hoy en día veo una generación que no se puede desvelar en un tiempo de oración, que dan las 11, dan las 12 de la noche y de cierta manera ya no aguantan, ya no saben qué orar. Entonces vemos cómo se levantan generaciones que no conocen a Dios. También me viene a la memoria, cuando yo empecé en las cuestiones de las reuniones de hogar, me dirigí a un grupo de personas adultas dentro de la iglesia y yo les preguntaba que por qué ellos asistían a la iglesia Getsemaní, por qué ellos de alguna u otra forma, habiendo otras 3, 4 iglesias, otras 3, 4 congregaciones, ¿por qué reunirse en esta iglesia? Y algo que ellos respondieron, que estas personas respondieron que me llamó la atención fue, es que mi abuelo, es que mi mamá, es que mi papá iban a esta iglesia y pues nos corresponde a nosotros también ir. Es que de alguna otra manera, pues es la única iglesia que conozco, es la única iglesia que me es familiar y por eso voy. Y tal vez suene muy espiritual, tal vez suene muy exagerado, pero yo esperaba una respuesta de, ¿sabes qué? Porque en la iglesia Getsemaní no se adora a Dios como no se adora en algún otro lugar, porque sin duda alguna la presencia de Dios está en ese lugar, porque sin duda alguna Dios es digno de alabanza y queremos poder estar reunidos y alabar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, cuando yo escucho esa expresión contraria a lo que te acabo de decir, digo, si así son los padres, ¿qué no esperamos de los jóvenes? ¿Qué no esperamos de las señoritas? Tal vez un grupo de jóvenes, tal vez nosotros como jóvenes, como las señoritas, podríamos estar reuniéndonos en la iglesia simplemente por tradición, simplemente por hábito, simplemente porque papá y mamá nos mandan. Hay unos casos muy extremos y muy tristes en los cuales el papá que el abuelo fue cristiano, que él como tal conoció de Cristo en la iglesia, ya no quieren mandar a los hijos. No, es que hermano, es que sabe qué, mi hijo no quiere ir, es que mejor cuando cumpla la mayoría de edad, pues ya si él quiere ir en esta iglesia, que vaya, y si no, pues que no vaya. Entonces nos estamos encontrando con una generación que no conoce a Dios, que no conoce los milagros, que no conoce los prodigios que Dios ha hecho por su iglesia. Aquí la pregunta para ti, joven, señorita, ¿por qué te reúnes en la iglesia? ¿Porque va tu amigo, porque va tu amiga? ¿Por qué te reúnes en la iglesia? ¿Porque no tienes otra cosa que hacer los días domingos? Yo te invito a que tú puedas, o esta serie de temas es para que tú puedas conocer a quién adoramos, para que tú puedas conocer a quién servimos. Y yo no voy a culparte. Yo no voy a culpar a los papás, yo no voy a culpar a los abuelos, porque muchas veces nosotros podemos cometer errores referente a lo que es Dios, referente a lo que es la iglesia. Tristemente, muchas veces de donde recibiríamos el ejemplo o de donde recibiríamos la provisión para conocer a Dios, muchas veces no la tenemos.
Muchas veces esa identidad como familia, como persona, como iglesia, nos hace alejarnos de Dios. Y yo quiero hablarte de 3 puntos que desafortunadamente, cuando no están conectadas, cuando no están alineadas con Dios, pueden darnos un mal ejemplo de lo que es Dios y nos pueden alejar de Él. Primeramente, este primer punto que yo quiero que entiendas es que si tus padres no te han sabido guiar en el camino de Dios, si tus padres no te han sabido dar el ejemplo, ellos no son el ejemplo de iglesia, ellos no son el ejemplo de Dios, porque muchas veces, no quiero que se malentienda este punto, a lo que quiero ir es que muchas veces como jóvenes culpamos a Dios de cómo es papá y de cómo es mamá. Culpamos el hecho de no ir a la iglesia, de no congregarnos, por el ejemplo que tenemos de nuestros padres. Muchas veces decimos, es que ¿sabes qué, Alfonso? Yo no voy pues porque mi papá no va. Yo no voy porque, ¿sabes qué? Qué hipocresía la de mi papá, qué hipocresía la de mi mamá, que es que dicen ser cristianos y mira cómo me tratan. Y algo que yo quiero que tú entiendas es que de alguna u otra manera somos seres con errores. El hecho de que yo esté aquí frente a ti, el hecho de que tú veas un grupo de alabanza, el hecho de que tú veas un grupo de ujieres, no quiere decir que sean padres perfectos, no quiere decir que sean matrimonios perfectos. Como seres humanos nos equivocamos, porque tal vez tú vienes de una familia rota, de una familia que se separó, que tú dices, oye, pues si mi mamá era una miembro activa, si mi papá, ¿por qué pasó esto? Desafortunadamente no conocían a Dios. Desafortunadamente desde ahí empezó una generación que no conocía a Dios. Déjame decirte que tú no puedes culpar a tus padres de no acercarte a Dios, y tus padres no deben de ser el obstáculo para que tú te acerques a Dios. Ellos no son el ejemplo. Si tu papá era un hombre violento, si tu papá es un hombre violento, Dios no es un Dios violento. Si tu mamá es una persona que a lo mejor te abandonó, Dios no te abandona. La intención de esta serie de temas es que nosotros como familia, nosotros como jóvenes, nosotros como iglesia, volvamos a retomar la identidad de conocer a Dios. Entonces, si tus padres te han fallado, déjame decirte que Dios no falla. Si tus padres te han abandonado, déjame decirte que Dios no abandona. Si tus padres han cometido errores, aún siendo miembros activos de la iglesia, déjame decirte que tú y yo también cometemos errores y que no somos quienes para señalarlos. Lo que a nosotros nos corresponde es conocer a Dios por medio de su palabra, por medio de su escritura, y en todo caso poder sobrellevar las cosas de una mejor manera. Entonces, si tú has venido de una familia rota, ese no es el ejemplo de Dios. Esa no es la identidad de Dios. La identidad de Dios es que te ama con un amor eterno. Segunda perspectiva o segundo concepto que muchas veces nos pueden llevar o alejar del concepto real de lo que es Dios, las personas, en el aspecto de tanto en tu aspecto personal como en el aspecto en las personas que te rodean allá afuera y la gente de la iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque tristemente yo he escuchado muchos testimonios, en este caso de jóvenes, pero yo sé que hay casos de adultos que han pasado también por esta situación, que dejan de ir a la iglesia, que dejan de reunirse porque la gente que debiera de abrazarte con tus errores, que la gente que debiera de apoyarte, es la primera que toma la piedra y te la lanza. Y eso no solamente es en una iglesia, tristemente, eso también puede ser dentro de la familia, dentro aún nosotros como jueces de nosotros mismos. Muchas veces yo lo he dicho y a corazón abierto te lo digo, si tú me ves en este lugar, si tú me ves parado frente a ti compartiéndote una palabra, no es porque yo sea el hijo perfecto, no es porque yo sea el hijo predilecto. Como hijo me he equivocado muchas veces, como hermano me he equivocado muchas veces, pero he entendido que en esas debilidades, en esta humanidad, Dios se glorifica, y que si Dios en las cosas que yo hice de adolescente, en las cosas que yo hice
y que no debía de hacer. Dios no me condenó, Dios no me señaló, yo tampoco debo de hacerlo hacia mí y mucho menos tengo que hacerlo para las otras personas. Joven, señorita que me escuchas, hermano, hermana, si tú también te estás dando el tiempo de escuchar esta palabra, Dios no es el ejemplo de la gente que juzga, no es el ejemplo de la gente que critica, de la gente que daña, porque dice la Escritura con esa mujer adúltera, dice la Escritura que Jesús le dijo, ¿sabes qué? No hay quien te condene. ¿Por qué? Porque todos fallamos. Tristemente nos encontramos con grupos familiares, con grupos dentro de la comunidad, como te lo decía en temas anteriores, que se preocupan más por el hijo del vecino, que se preocupan más por el matrimonio ajeno, antes que preocuparse por uno mismo. Están al pendiente de lo que hace el fulanito, de lo que hace el sutanito, pero no están al pendiente de ellos. Déjame decirte que nadie, si Dios no te juzga o Dios no te señala, Dios no arrojó la piedra, nadie lo puede hacer. Pero algo que tenemos que entender, que hay maneras de vivir conociendo a Dios. Eso lo vamos a ir entendiendo a lo largo de estos temas, pero es que muchas veces caemos en el ejemplo, bueno, es que si Dios no me juzga, tú no puedes juzgarme. Ay, si Dios no me criticó, ¿por qué lo haces tú? Hay críticas constructivas, hay un señalamiento puntual que el apóstol Pablo hace hincapié a las iglesias, pero algo que yo quiero que entiendas es que si tú al formar parte de un grupo dentro de la iglesia, al llegar a la iglesia, al recibir una opinión de la iglesia, si sufriste rechazo, si sufriste críticas, si sufriste un rechazo en lugar de amor, en el nombre del Señor y como representante de jóvenes, yo te pido perdón y que sepas que en la iglesia estamos para amar porque Cristo nos amó primero. En la iglesia estamos para ayudarnos porque sin duda alguna ese es el mensaje de salvación. Entonces deja de decir, es que yo me alejé de la iglesia porque fulanito me vio mal, es que yo me alejé del ministerio fulano porque no me saludaron, porque hay casos como esos. Pero déjame decirte que no, donde vayas te vas a encontrar gente así. No debiera de ser en la iglesia, tristemente, muchas veces se dan los casos, pero esa no es la iglesia. Dios te ama con tus errores, Dios te toma tal y como eres para limpiarte y hacerte un mejor hombre, hacerte una mejor mujer. Entonces, como personas, como seres humanos nos vamos a equivocar, la gente allá afuera va a criticar. Y yo me encuentro, yendo un poquito más a fondo, yo me encuentro con gente que dice, es que me criticaron, es que me juzgaron. Y yo siempre digo, ¿y tú nunca has criticado? ¿Tú nunca has juzgado a otros? ¿Tú nunca has apuntado el dedo hacia alguien? Todos lo hacemos. Todos señalamos los errores de otros y difícilmente nos enfocamos en lo que nosotros hacemos. Pero esa no es la iglesia. A veces nosotros decimos, es que Alfonso, hasta que yo esté bien voy a ir. No. Si tú te sientes mal, si tú te sientes necesitado de la palabra de Dios, acércate. Y así como Dios se encuentre contigo, así como Cristo te ama, así como Cristo quiere restaurarte, tú vas a restaurar a otros. Y tercero, un mal aspecto que también nos puede alejar de Dios, que nos puede llevar en un concepto errado de lo que es Dios, es las leyes impuestas. Y cuando digo leyes impuestas, no me refiero en un aspecto de lo que dice la Escritura como mandamientos. Tampoco me enfoco en las cuestiones de los principios que marca la Biblia, porque eso no lo podemos cambiar. Nosotros no lo podemos hacer a nuestra manera, nosotros no lo podemos hacer a nuestro antojo. Hay principios fundamentales, hay principios que rigen nuestra vida como cristianos y hay cosas que desafortunadamente, si tú has leído los evangelios, fue el error que cometieron los escribas y los fariseos. Lejos de acercarse a lo que Dios quería, lejos de transmitir el verdadero mensaje, ellos se enfocaron a imponer leyes. Y hoy en día, en la iglesia moderna, si se puede ver de esa manera, también se presentan ciertas cosas. Yo vengo de una generación en la cual cuando yo iba a la escuela, y no sé si a ti te ha pasado,
lejos de preguntarse, ay, ¿cómo alaban en tu iglesia? ¿Y qué es lo que leen? ¿Qué es lo que aprenden? Mis compañeros siempre me hacían la pregunta, tú eres de la iglesia donde te prohíben hacer esto. Es que tú no vas porque en la iglesia te regañan, en la iglesia te pegan, en la iglesia tu religión te lo prohíbe. Y yo cuando escuchaba eso, muchas veces entendí, ya cuando tú comprendes la perspectiva que tienes acerca de Dios, y también lo vamos a ir desglosando a lo largo de estos temas, es que muchas cosas tú las vas a dejar de hacer no porque la religión te lo prohíba, no porque el líder o el pastor te vaya a ver, las haces o dejas de hacer porque conoces a Dios. Pero a veces, como liderazgo o en un afán de querer proteger a la juventud, ponemos tantas leyes impuestas. Yo veo tanta gente que se espanta de caricaturas, no voy a hacer mención de eso, en su determinado momento lo voy a hacer, de caricaturas determinadas, de que es que ustedes no deben de ver esto, y es que ustedes no deben de jugar esto. Y te lo dice un líder, una líder que ve telenovelas, te lo dice un hermano o una hermana que sigue series que nada que ver con cosas de Dios. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en ciertas cuestiones cuando debiéramos entender que las leyes de Dios, los principios de Dios te acercan a Él. Los principios y las leyes impuestas por los hombres muchas veces te terminan alejando de Dios cuando no sabemos ser sabios y prudentes al entablar esas cuestiones. Entonces, si la gente te dice, es que tú no debes de venir vestido o vestida así, hay una norma de cómo uno se debe de vestir, tiene que haber moral, tiene que haber pudor en nuestras vidas, pero muchas veces rayamos el ejemplo. Es que no debes de escuchar, no debes de hacer esto. O sea, caemos en el error de que decimos no, pero no explicamos el por qué. Decimos no, pero no te ayudamos a salir adelante. Entonces, nuevamente me pongo al frente en representación del ministerio que tengo y perdónanos como ministerio si de alguna u otra manera hemos prohibido cosas, hemos dicho no, pero no explicamos el por qué. Te hemos dicho no, pero no salimos adelante, no te ayudamos a salir adelante. Esa no es la iglesia. Eso no es Dios. Conocer a Dios, Dios te dice, hijo mío, ciertamente delante de ti hay camino de bien y de mal. Si tú eliges el camino de mal, hay muerte, hay destrucción, hay toda clase de perversidades y su fin es la muerte, su fin es el infierno. Pero Dios dice, pero aquí pongo delante de ti camino de vida para que todo lo que hagas te vaya bien, seas prosperado y su fin es la vida eterna. No dice, pues si te vas por ahí, no, es que hijo, no te vayas por ese camino de perversidad, no te vayas por ese camino de odio, de rencor. Dios, no me voy por ahí, bueno, entonces ¿por dónde me voy? Y a veces como líderes somos así, no lo hagas. ¿Pero por qué? No, pues nomás no lo hagas porque mi abuelito dijo que no lo hiciéramos. Y no es que no hagas eso, ¿y por qué no? Porque yo vi un video en VHS, cuando todavía existían los VHS, que decían que esas cosas eran malas, que esas cosas tenían cosas raras. Y tú lo comprobaste, no, pero lo dice en el video y pues tenemos que creerlo. O sea, yo creo que estamos en un tiempo en el cual tenemos que aprender a orientarnos. La Escritura habla que Jehová es nuestro pastor y como pastor nos guía, como pastor nos instruye, como pastor, dice su Escritura, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. No dice, te voy a decir que no, pero pues ahí arréglatelas tú. No, dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, cuando nosotros vemos y escuchamos toda esta serie de situaciones, el fundamento no es el amor. El fundamento no es lo que Dios quiere realmente para ti. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, declara lo siguiente: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La realidad o el primer paso para conocer a Dios es entender que tú y yo estábamos en un camino de muerte, estábamos en un camino de perdición,
pero Dios nos amó tanto. Nos dice, el amor de Dios consiste en en tu papá. El amor de Dios consiste en cómo te tratan las personas. El amor de Dios consiste en aquellas cosas que te prohíben hacer. No, hay cosas que tienen que ir relacionadas y las vamos a ir desmenuzando más adelante, pero el amor de Dios, joven, señorita, consiste en que Dios te ama, no por quien eres, no por lo que haces, sino porque Él te ama y dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario y así tú pudieras tener vida eterna. Más allá de una vida abundante, más allá de una prosperidad, Dios te amó tanto que dio a su único Hijo para que tú y yo creamos en Él y no nos perdamos y tengamos vida eterna. Ese es el principal objetivo. Tú no vienes a la iglesia porque papá y mamá vienen. Tú no vienes a la iglesia porque el abuelito, la abuelita venían acá. No, tú vienes a la iglesia porque Dios te ama y dio a Jesucristo por amor a ti. Ibas camino al infierno y Dios te rescató. Y en agradecimiento y en reconocimiento a esa obra tan maravillosa, tan preciosa, rendimos culto a Él. Esa es la verdad de nuestro evangelio. Y concluyo con este último versículo, Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Algo que dice aquí la Escritura, y que yo quiero dejarte con esto como un parteaguas a lo que vamos a entender y que tú vayas meditando en esto en lo personal. Aquí dice la Escritura que si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Cuando tú entiendes que tu relación con Dios va más allá de tus padres, va más allá de la gente, va más allá de esas leyes impuestas, tú te vas a acercar a Dios. Deja de ver a Dios como los errores que cometieron tus padres. Deja de ver a Dios como aquellos errores que cometió la gente. Deja de ver a Dios como un Dios que prohíbe, como un Dios que castiga y que no puedes apenas pensar algo porque Dios ya sacó el látigo. Deja de verlo así. Dios te ama tanto. Dios quiere acercarse a ti, pero tú debes de acercarte a Él. Que esta palabra pueda llevarte a reflexionar que Jesucristo no tomó la piedra, que Jesucristo no te señaló, que Jesucristo no abandona, que Jesucristo no falla. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Ahí como estás, vamos a hacer esta breve oración. Padre, yo quiero darte gracias. Gracias porque hoy tú traes esta palabra, Señor, de restauración, esta palabra de reconciliación, Padre bendito. Si en la vida de cada joven, de cada señorita que hoy me escucha, Señor, ha habido un concepto errado de lo que eres tú, ha habido un concepto contrario de lo que tú eres, Señor, en el nombre de Jesús declaramos que tu amor los inunda, que tu amor los envuelve. Padre, si la gente, si la familia nos ha alejado de ti, yo te pido, Padre, que en los corazones pueda haber esa disposición a acercarnos a ti, porque tú deseas acercarte a nosotros. En el nombre de Jesús derribamos todo pensamiento contrario, toda herida, Señor, tú sánala, tú restáurala, Padre bendito, y que podamos reflejar una vida que conoce a Dios, una vida que verdaderamente refleja lo que es conocer a Dios, no por leyes impuestas, no por tradición, no por hábitos, sino porque conocemos a un Dios que nos ama y por eso le amamos. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ha sido un gusto, un privilegio poder compartir esta primera parte de esta serie de temas. De verdad, esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas, que podamos ser desafiados, que podamos ser retados a conocer a Dios. Yo te invito a que aquellos principios verdaderos y puros que tienes en tu casa de parte de tus padres, tú puedas adentrarte más en la Escritura, tú puedas adentrarte más en la oración y vas a conocer un Dios sobrenatural, vas a conocer un Dios que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, nos ama con un amor eterno. Muchísimas gracias, chicos, saben que estamos para servirlos, nos vemos por medio de las redes sociales, diariamente una publicación y de aquí 8 días nos vemos una vez más en un viernes de jóvenes para ustedes. Bendiciones, estamos para servirles.